como práctica diaria de nuestras vidas, ¿verdad? El pueblo de Israel ha padecido por mucho tiempo, desde que empezó con el patriarca Abraham. Ustedes saben cómo sus hijos padecieron, eh, cómo las 12 tribus se fueron formando, pero en medio de su formación también hubo muchos conflictos y tanto así que vendieron a su hermanito y a causa de eso se tuvieron que ir a vivir a Egipto y siguieron padeciendo y su deslealtad, podemos decir, hacia nuestro Señor los llevó a un doloroso cautiverio babilonio que destruyó muchas cosas y en medio de eso también destruyó la unidad familiar, destruyó el que siguieran con las prácticas judías, las prácticas hebreas, y no solo vivían de esa forma, sino que también pasaron 400 años sin saber nada de Dios. Yo cuando pienso siempre en esa era intertestamental, me parece inconcebible porque pues nosotros tenemos la dicha, ese gran regalo maravilloso de la palabra de Dios. Ellos tenían hace los sabios, los rabinos, los maestros de la Biblia. Nosotros tenemos la palabra, ¿verdad? A nuestro alcance, pero ellos no tenían nada y fueron mucho tiempo, o sea, fueron 4 generaciones, pues si los abuelitos vivían 100 años, ¿verdad? Y fue mucho tiempo que se vivió de esa forma. Y en medio de esa situación tan dolorosa que ellos estaban viviendo, tan seca espiritualmente, eh, llega el Imperio Romano y se apodera del pueblo de Israel y está ese yugo que no solo que ellos se apoderaron de Israel y eran malos, ellos de verdad eran malos por cualquier cosa que ellos hacían, su relajito, ¿verdad? Su fiestecita, ahí llegaban los soldados romanos rapidito para ver qué estaba pasando, tener conocimiento de todo lo que pasaba, porque eran ciudades sometidas, ¿verdad? Entonces, no, nosotros que vivimos en un país libre, no podemos tener idea de lo que es vivir de esa forma, sometidos bajo un yugo de esclavitud, que tenemos que tributar sabiendo que no vamos a recibir nada a cambio, porque ellos no recibían mejores en su ciudad, ¿verdad? O sea, que les hicieran un pozo, un buen drenaje o algo así, no. Las ciudades de los judíos, así como estaban, así permanecían. El Imperio Romano hacía sus ciudades y usted hasta la fecha todavía tenemos vestigios de los caminos que se hicieron, de los canales de donde transportaban el agua, pero las ciudades de los judíos no eran así. En medio de toda esta situación, de todo este caos, había una muchachita, una niña, tal vez para todos insignificante, porque para mí es una niña. Yo tengo mi hija chiquita que ya tiene 18 años. En mi mente nunca podrá pasar de que ella pueda ser una madre, mas sin embargo, Dios miró con ojos de misericordia, con ojos de favor tan grande a una niña, a una muchachita, como les digo, a María. En ese tiempo ella se llamaba Mariam, ¿verdad? O Miriam, que ese era el nombre en hebreo. Y la niña fue escogida entre todo ese pueblo. Pero ¿por qué fue escogida ella?
vamos a estar leyendo en Lucas, ahí del médico amado, que entre paréntesis yo quiero decirles que esas son conjeturas mías, pero a mí me parece que él era muy buen amigo de María, porque hay detalles tan preciosos y tan precisos en su evangelio que solo pudo ser que ella se los contara, porque solo aparecen en el evangelio de Lucas. Y como ustedes saben, él no era judío, él está insertado su evangelio en el canon bíblico, pues porque cumple los requisitos que en esa época había, pero él nos cuenta de unas cosas maravillosas. Quiero que leamos a partir del versículo 26 el anuncio del nacimiento del Señor Jesús. Y dice, 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad Galilea de Nazaret. Estoy leyendo la versión de la Reina Valeria contemporánea. Dice el Lucas, ¿qué? 27. Perdón. Lucas capítulo 1, Mm. 27. Para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. El ángel entró donde ella estaba y le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo. Cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió y se preguntaba, ¿qué clase de saludo era ese? El ángel le dijo, María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Pero María le dijo al ángel, ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. Ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bien, tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en su 6º mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible. Quiero llamarle la atención en el versículo 27, donde dice que María estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. En aquella época, para Dios, nosotras las mujeres siempre fuimos importantes, siempre tuvimos relevancia desde que se dieron las instrucciones de cómo crear a nuestros hijos, desde que el Señor decidió cómo deberían de ser los matrimonios. Nosotras las mujeres siempre tuvimos relevancia, pero fueron los hombres que fueron distorsionando el valor, el estatus, el lugar que debía ocupar la mujer. Aquí se hace mención de quién era descendiente José. Más adelante, en el capítulo 3, se hace mención de el papá de María, Leví, y dice papá que era padre de José, porque no pueden poner que era padre de María, porque ella no era importante como para tomarla en la genealogía. Por eso alabado sea nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a poner a la mujer en el estado, en el estatus, en el lugar que Dios desde un inicio quería que nosotras tuviéramos. Y entonces quería llamarles la atención acerca de eso. Y además también cómo estaba ella viviendo, ¿verdad? Y cómo ella al ver al ángel, dice la palabra, que se sorprendió, pero que
cuando ella le contestó y María le dijo al ángel, ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. Primero que todo, ¿verdad? Yo siempre he pensado que Dios en su misericordia para que el Señor Jesús tuviera ese proceso, que nosotros entendiéramos y Él con autoridad nos dijéramos, yo los entiendo, porque Él fue un bebé y creció y fue un hombre, Él vivió todo ese proceso. Yo siempre he pensado que Él se pudo aparecer de 30 años y nadie hubiera dicho nada. Hubiera dicho, ah, es un profeta que viene de tal lugar y no hubiera habido ningún problema. Al contrario, Él quiso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ellos quisieron que Él apareciera a través del vientre de una madre. Y esta madre, como les digo, es esta muchachita. Y la primera que yo quisiera, la primera eh, disciplina espiritual que nosotros debemos de tener, es como ella le contesta, y esto cómo va a suceder, nunca he estado con un hombre. Ella no le hace conjeturas, no le pregunta como cualquiera de nosotras las mujeres guatemaltecas, ¿verdad? Ay, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a pasar eso? Y eso no es posible y tantos detalles que ella pudiera argumentar. Lo que a mí me sorprende es cómo ella conocía a su Señor. ¿Por qué no? Ella salió corriendo cuando vio el ángel. ¿Por qué ella se quedó y esperó que el ángel le anunciase lo que venía a anunciarle? Porque ellos estaban esperando esto de parte de Dios y porque ella conocía las escrituras. En aquel tiempo se conocía la palabra únicamente hacer en oralidad, o sea, se transmitía de padres a hijos de esa forma o de abuelos a la familia. Hay un programa de la Sociedad Bíblica que se llama, bueno, yo me lo sé en inglés, Oral to Oral se llama, pero le cambiaron el nombre para que fuera más guatemalteco. Pero se trata de que una persona se tiene que aprender 2 o 3 capítulos de memoria completos de la Biblia y para irlo a enseñar a su comunidad en el idioma de su comunidad. Miren, es algo maravilloso, algo fantástico y yo sentí tan lindo cuando lo presentaron porque es como regresar al inicio, ¿verdad? Pues, ¿cómo sabía esta niña todo eso? Es de admirar a sus padres, es de admirar ese legado tan maravilloso que sus padres tuvieron con ella, porque ella sabía las escrituras, ella sabía que venía un Mesías, ella sabía que venía un redentor, como les narraba anteriormente, el pueblo había sufrido muchísimo, pero hay gente que vive sufriendo y la pasa mal y no tienen esperanza. Ella tenía esperanza porque conocía las escrituras. Es algo de admirar y algo que nosotros debemos practicar constantemente. No solamente conocer nosotros las escrituras, sino transmitirla a nuestras generaciones. A mí me da tristeza escuchar, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es donde más estadísticas nos conocen, nos dan a conocer a nosotros, que cada generación hay que evangelizarla de nuevo. Cada generación, o sea, es como hacer un trabajo doble, porque no hay un legado que sea manifiesto, un legado que se transmita, no hay. Son pocas las familias que se mantienen de esa forma, pues los de los Estados Unidos son millones de personas y entonces es muy triste nosotros encontrar que hay que ir guatemaltecos a hacer misión a los Estados Unidos, porque ellos vinieron a hacer misión aquí con nosotros. Y entonces, ¿por qué es eso? Porque no hay un papá o una mamá
que estén dispuestos a que ese legado continúe. Y eso solo lo podemos hacer si nosotros estamos viviendo la palabra de Dios. Así como dice Deuteronomio 6, que los judíos le llaman el Shema, cuando dice, oye, oh Israel, Señor tu Dios, uno es. Y hablarás estas palabras cuando andes por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, y todo el tiempo, por todo el momento que nosotros estemos, nosotros tenemos que la oportunidad de hablar palabra del Señor a todas las personas que la necesitan, a ser discípulos de nuestros, ¿verdad? A través de la enseñanza de la palabra. Y sobre todo, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, que ellos repitan la palabra de Dios. Y así como estamos haciendo ahora en nuestra congregación, ay, yo estoy tan contenta porque nos enseñan el versículo, la cita bíblica, ¿verdad? Porque muchas personas se saben el versículo, no saben hacia dónde va el mapa, ¿verdad? Nos tenemos que aprender la cita bíblica. Entonces nos estamos aprendiendo un versículo y los niños están felices con eso, ¿verdad? Y los adultos, pues estamos refrescando lo que tenemos que aprender. Entonces es algo muy importante que nosotros tenemos que reconocerle a esta jovencita, que ella conocía la palabra de Dios. Ella recibió ese legado, pues yo no sé si de sus abuelos, de sus padres, pero ella conocía, como les digo, ella no se sorprendió de que el ángel estuviera diciendo eso. Al contrario, ella contesta ahí en el versículo 38. Al final dice, María dijo entonces, yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. Además de ser una mujer que conocía del Señor, era una mujer humilde y obediente, que son cualidades que nosotros los cristianos debemos de tener y poner en práctica cada día. Humildad no quiere decir falta de recursos económicos, porque casi siempre nosotros decimos, ah, es que esas son unas personas humildes. Son personas pobres o no tienen recursos económicos, porque humildad es una condición del corazón. Esta niña era una persona humilde, sencilla y dispuesta a obedecer algo tan grande que se le venía encima, porque ella sabía que un embarazo en su aldea significaba que la iban a lapidar. O sea, y no solo porque me imagino que tal vez no tenían así como son los noviazgos aquí en Guatemala, que los novios se andan de un lado para otro juntos, pero ya estaban desposados y tal vez ya se habían hecho ojitos con José, vea, yo no sé, tal vez ya algo había de relación. Y entonces ella pensando, ¿y qué le voy a hacer a José? ¿Qué? O sea, tanto que se le pudo venir en su mente. Mas, sin embargo, ella inmediatamente contestó, hágase conmigo conforme tu palabra. Es maravilloso cómo esta mujer tan pequeña pudo responder de esa forma. Y más adelante nos dice cuando llegaron a ver los pastores al Señor Jesús, dice que ella, calladita, guardaba todas esas cosas en su corazón. Porque ella pudo haber dicho, ay, sí, vengan a ver al Salvador, porque a mí me bendijo el Señor. A mí su gracia fue sobre mí. Aquí está el Salvador. Ella no dijo nada. Solo dice la palabra que ella guardaba todo en su corazón. Y en el capítulo 2 al final se nos relata cuando ella fueron al templo a presentar al Señor Jesús. Y hay una palabra muy fuerte que le dan a ella con, cuando le dice que el Señor iba a ser grande, iba a hacer muchas cosas
grandes en medio de su pueblo. Y a ti una espada traspasará tu corazón. Y ella guardaba todas esas cosas en su corazón. Imagínense algo tan lindo, porque los bebés es una alegría. Sea como sea que venga un bebé a una casa, son una gran alegría. Entonces ella estaba contenta de ir a presentar a su nene ahí al templo y pues humildemente consiguiendo ahí, verá su actitud de ellos diferente, yendo ahí a presentar sus ofrendas sencillas y viene un hombre y le dice, una espada atravesará tu corazón. Imagínense todo lo que ella pudo pensar, ¿verdad? Y ella guardaba todo eso en su corazón, calladita. Una mujer humilde, una mujer que en ese momento pudo haber dicho, bueno, otra que críe este nene y yo ya, lo traje al mundo y ya estuvo. No, mas sin embargo, ella dispuesta a cumplir el trabajo que Dios le encomendó, porque decía ahí, has hallado gracia delante de Dios. Imagínense qué lindo. Y cada uno de nosotros hemos hallado gracia delante de Dios, porque Él nos ha visto con misericordia y hemos alcanzado salvación y vida eterna. Hemos alcanzado esa gracia, así como ella, que llevó en su vientre al Hijo del Dios Altísimo. Nosotros llevamos en nuestro ser al Espíritu Santo de Dios, que nos guía, que nos dirija, a quien podemos acudir cuando nosotros tenemos duda, cuando nosotros tenemos eh, siempre problemas. Nosotros tenemos al Consolador, al que nos fortalece, al que está siempre con nosotros. Y lo más bello de esta mujer tan maravillosa, que fue a ver a su prima, ¿verdad? Ella se tuvo que ir del pueblo por, uno entiende la situación, ¿verdad? Porque ella tomó la decisión, la palabra no dice eso, pero yo comprendo que además de querer ver aquello que parecía imposible, que su prima, la que le decían estéril, estaba embarazada y pues era como encontrar un cobijo, encontrar un lugar de guardarse ella, ¿verdad? Y entonces llegó y dice que le salió gritando Elizabeth, salve, muy favorecida, porque el bebé que llevaba adentro saltó de gozo, ¿verdad? Fue lleno del Espíritu Santo porque el Hijo del Altísimo iba en el vientre de María. Y entonces María, ¿cómo responde? Ay, es la alabanza, la oración más linda que se llama Magnificat porque empieza mi alma glorifica al Señor, o sea, en latín diría magnifica mi alma al Señor, por eso se llama el Magnificat, ¿verdad? Y entonces ella empieza, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Cómo sabía ella que el niño que llevaba en el vientre iba a ser el Salvador del mundo? Pues se ha dignado mirar a su humilde sierva, y desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Hoy nosotros la estamos recordando por todo sus actitudes, ¿verdad? Y dice al final, en el 53, a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los dejó con las manos vacías, porque socorrió siervo Israel y se acordó de su misericordia, de la cual habló con nuestros padres, con Abraham y con su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después volvió a su casa. Ahí al final está haciendo memoria de lo que ella sabía, de lo que ella conocía de la palabra. Ahí en todo el Magnificat, ella va diciendo de todo lo que ella conoce de la palabra. Ella también nos enseña que una persona, una mujer que está llena de gozo,
Ese gozo produce agradecimiento en nuestras vidas. Si nosotros desde muy temprano nos levantamos gozosos, nos levantamos con una actitud diferente, ¿verdad? Porque cuesta a veces levantarnos, ¿verdad? Temprano para hacer las labores de todos los días. Pero si desde muy temprano mi alma alaba al Señor y mi espíritu se regocija en el Dios de mi salvación, si nosotros empezamos a entonar cánticos de gozo, tenemos un corazón agradecido y vamos a ir de manera diferente a nuestro trabajo o a hacer nuestras labores de nuestra casa, atender a las personas que tenemos que atender. Nuestra actitud va a ser diferente. Yo siempre he dicho, ya no están de moda, pero ¿se acuerda que antes estaba de moda aquellos pececitos que ponían en los carros, que eran, no eran tan calcomanías porque eran de en relieve y eran las personas que se pasaban en rojo, que tocaban la bocina? Entonces, yo siempre he dicho que no solo hay que ser, sino que parecer. Si nosotros tenemos estas tres cualidades de esta mujer preciosa que conocía la palabra de Dios, que era humilde y obediente, y era una mujer que tenía gozo, y ese gozo le producía agradecimiento todos los días, nuestra vida va a ser diferente. Nuestra vida diaria va a ser diferente, porque vamos a poner en manifiesto lo que somos realmente. Porque si somos cristianos, ¿qué significa? O sea, cuando decimos yo soy guatemalteca, es que comemos frijoles, que no, pues ya a nosotros no nos gusta bailar el son, pero hacemos todas las cosas que hacen los guatemaltecos, ¿verdad? Decimos puchis y cosas así. Pero entonces, si somos cristianos, tenemos que hacer las cosas que hacía Cristo o que nos vino a enseñar Cristo. Él dejó muchos personajes en su palabra para que nosotros aprendiéramos de estos personajes y sobre todo no solo aprender de ellos, sino que poner en práctica lo que ellos nos enseñaron para que nuestra vida diaria sea de bendición y ejemplo para los demás. Que el Señor nos bendiga, que nos ayude y si me permiten, vamos a orar para que el Señor esté con nosotros y podamos ser como esa jovencita preciosa que reconoció al ángel, que le vino a anunciar ese gran gozo que iba a presenciar. Oremos. Te agradecemos, Padre Celestial, esta noche que podemos estar compartiendo juntos y podemos disfrutar de tu palabra, Señor. Te agradecemos por María, Señor, esa mujer, esa niña preciosa que es un gran ejemplo para nosotros. Una mujer que conocía tu santa palabra, que no estaba escrita, sino que ella la sabía en su corazón, la tenía guardada y la podía declamar en todo momento y en todo lugar. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, no tan solamente oidores, sino que cada día nosotros en nuestra boca sea tu palabra la que podamos decir y transmitir a los necesitados de fortaleza, a los necesitados de esperanza. Hay mucha gente en nuestro país que necesita una guianza a través de estas palabras que el Espíritu Santo pone en nuestra boca. Señor, que seamos personas humildes, que seamos personas obedientes a tu voz, Padre Celestial, que sea evidente en nosotros, que la gente note que somos diferentes, que somos personas que nos gusta hacer las cosas bien, sobre todo para honrarte a ti, Señor, y que tengamos un espíritu siempre gozoso que produce un agradecimiento cada día, porque solamente el poder respirar, levantarnos y abrir nuestros ojos y tener vida es motivo suficiente para agradecerte el favor y el cuidado que has tenido con nosotros. Gracias, gracias, Señor,
por este ejemplo tan precioso que nos has dejado con esta mujer tan linda, que fue la madre del Hijo del Dios Altísimo, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.